Bueno, como les comentaba, vamos a continuar con la segunda parte de la fisiopatología de la neumonía y ahora nos toca hablar del pronóstico de la neumonía, el pronóstico clínico. Ya habíamos hablado de las clasificaciones, un poco de la historia clínica, del abordaje que tenemos que realizar en el paciente con neumonía, la parte de la historia que tenemos siempre que hacer lo más completa posible, pero en neumonía existen unos instrumentos, por decir, un material de apoyo que nos sirven para el pronóstico clínico del paciente. Cuando tenemos un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, lo más importante es la valoración clínica de este paciente. ¿A qué me refiero con valoración clínica? Me refiero a aquella parte en la cual veremos el estado de gravedad del paciente. Una neumonía no es igual a otra neumonía y esto no solo nos va a servir, como lo hablábamos anteriormente, a los datos de la historia clínica que recabemos, la parte de la exploración física que evidentemente tenemos que realizar y otros aspectos como algunos exámenes que podemos tomar y que en conjunto estas tres cosas nos van a servir como un factor pronóstico. ¿Para qué nos va a servir el pronóstico clínico de un paciente con neumonía? Nos va a servir para poder establecer el manejo ideal, el manejo que necesita este paciente. En este caso, el tratamiento empírico, indicación de pruebas complementarias, la conveniencia o no de despachar el paciente a su casa o de ingresarlo. Y si lo ingresamos, ¿a dónde lo ingresamos? Lo ingresamos a un servicio, lo ingresamos a otra área, como por ejemplo una UCI. Entonces, para esto nos sirve el pronóstico clínico. ¿A quiénes vamos a ingresar? ¿A quiénes vamos a despachar? Esta es una de las preguntas importantes que todo personal de salud se hace cuando tenemos enfrente un caso sospechoso de neumonía. Entonces, la decisión clínica del ingreso hospitalario es individual, es decir, lo repito, una neumonía no es igual a otra neumonía. En una misma noche, en un mismo día que tú estés en la emergencia, te pueden llevar 5 casos de neumonía totalmente distintos y ante cada uno de ellos vas a tomar una decisión diferente. Se debe de evitar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, debemos de tratar de siempre ingresarlos. Debemos de evitar a algunos pacientes con ah, algunos factores, ¿verdad? Como por ejemplo estos ancianitos que pueden llegar, que viven solos, que no tienen quien pueda, por ejemplo, ayudarles a supervisar su medicación, etcétera. Muy probablemente, aunque tal vez su cuadro clínico no sea tan grave, tenemos que priorizar y evaluar otros antecedentes y otros factores en otro tipo de pacientes. Y quizás lo ideal en estos pacientes es ingresarlos, mantenerlos unos días, darles sus antibióticos en los primeros días, en los cuales esperamos una buena evolución en las primeras 48 o 72 horas, en vez de que lo mandemos a su casa y allá solito se va a descuidar, no se va a tomar sus medicamentos y entonces el cuadro clínico puede agravarse y eso sí va a poner en riesgo su vida. Entonces, otros pacientes también inmunosuprimidos, otros pacientes con unas comorbilidades importantes que sean de alto riesgo, es importante que lo prioricemos el tema del ingreso y aquellos que están en riesgo bajo, probablemente no necesiten un ingreso, ¿verdad? Los estudios nos han permitido elaborar una serie de factores de riesgos que vamos a poner en práctica con los pacientes y que nos va a permitir decidir si necesitan ingreso hospitalario o no. El pronóstico del paciente con neumonía, para el pronóstico del paciente con neumonía, vamos a utilizar dos escalas pronósticas, que son la CURB 65 y la escala FI o PSI. Casi todas las decisiones sobre los cuales nosotros vamos a derivar a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad van a girar a una evaluación inicial de la gravedad y posteriormente también la aplicación de estas guías que son
de fácil acceso. No es que ustedes van a darle algo al paciente, sino que ustedes van a hacer todo un ejercicio clínico y de examen físico y de laboratorio, de los exámenes que le van a mandar para poder tener las respuestas que cada una de estas escalas tiene. La escala CURB 65 es en inglés nada más que la abreviatura de cinco aspectos fundamentales que vamos a ver. Confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial y 65, edad mayor o igual a 65 años. Entre las dos escalas, CURB 65 es la más fácil porque únicamente tiene estos parámetros. Ya vamos a ver que FINE o PSI es la misma, cualquiera en alguna otra literatura que ustedes vean, van a poder encontrar cualquiera de las dos. Esta es un poquito más compleja y quizás en la emergencia y en cuestiones de rapidez, esta nos sirve muchísimo fácilmente para poder aplicar y después podemos incluso aplicar esta otra si queremos tener un pronóstico un poquito más específico. Esta CURB 65 define la severidad de la neumonía y de esta forma estos pacientes con una puntuación arriba de 2, igual, mayor o igual a 2, precisarían un ingreso hospitalario y un tratamiento más intensivo. En su momento, la escala FINE, PSI, por sus nombres en inglés, Pneumonia Severity Index, es un modelo pronóstico que estratifica a los pacientes en varios grupos de riesgo de mortalidad. Son distintas las dos, pero ambas son pronósticas. PSI o FINE da una estratificación de varios grupos de riesgo de mortalidad a corto plazo y lo dividimos en escalas de 1 al 5. La escala FINE relaciona el riesgo derivado de la severidad de la neumonía adquirida en la comunidad con el lugar idóneo para tratar a estos pacientes. Vamos a hablar entonces y les voy a explicar con un poquito más de amplitud en qué consiste cada una de estas escalas. La escala CURB 65, como los decía, llevan estos aspectos a los cuales cada uno de ellos le vamos a dar un punto. Repito los aspectos que lleva CURB 65. Confusión, nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria, presión arterial, sistólica y diastólica y edad mayor o igual a 65 años. La sumatoria de estos nos dan un total de 5 puntos. Entonces, ¿qué significa el puntaje que nosotros obtengamos en cada uno de estos pacientes? De 0 a 1 de puntos en estos es un paciente de bajo riesgo que va a requerir manejo ambulatorio. Lo vamos a despachar con sus medicamentos, con sus indicaciones, etcétera, a su casa. Pero un paciente con 2 es un riesgo intermedio, ya requiere un manejo hospitalario, tal vez no en una UCI, pero sí en un servicio, en una observación, en un servicio de medicina interna. Y un paciente con 3 o más puntos, el riesgo es mucho mayor y la gravedad es mayor, por lo tanto, probablemente el paciente va a necesitar manejo en cuidados intensivos. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar esta escala? Pongamos un ejemplo, llega un paciente de 69 años de edad, quien llega y consulta en la emergencia por proceso febril de moderada o fuerte intensidad, de 2 semanas de evolución, tos productiva de 1 semana de evolución, más una historia de disnea de 4 días, una disnea grado 2, 3 de unos 3 días de evolución. Lo toman ustedes en la emergencia, le hacen el examen físico, le encuentran alteraciones compatibles probablemente con neumonía. Y cuando están ustedes evaluando al paciente, a lo mejor el paciente no les contesta adecuadamente, no sabe dónde está, no es él el que les da los datos, es tal vez un familiar, es decir, tiene estado de confusión. Le van a mandar ustedes en exámenes de sangre en la emergencia un nitrógeno ureico y a lo mejor el nitrógeno ureico tiene 12, 14, no le van a dar ningún punto. Su frecuencia respiratoria en ese momento del paciente es 28, tampoco le dan un punto porque lo toma arriba de 30, ya lleva 1 y lleva 2 por la edad. Y su presión arterial en ese momento es de 130/90.
Entonces 130, 90 tampoco es, tendría 2 puntos. De pronto por la edad y alguna comorbilidad podríamos dejarlo ingresado unos días para darle su manejo, pero así es como ustedes van a ir individualizando cada uno de los pacientes. ¿Qué es lo que hace y cuál es la utilidad entonces de la escala CURB 65? Discrimina entre un manejo hospitalario y un manejo ambulatorio y le va a dar, como repito, un punto a cada uno de los parámetros que comprende dicha escala. Aquí tenemos otra. Aquí la urea, no se vayan a confundir, ¿verdad? Aquí está en milimoles. Voy a regresarme hasta aquí está en miligramos por decilitro. Quiero comentarles que esta es una guía también de otro lado, es una guía americana, estadounidense, entonces por eso es que a veces toman estos valores, ya sea que te reporten el nitrógeno ureico como moles sería mayor de 7, pero si te lo ponen como miligramos por decilitro es mayor de 19. Por favor, tengan mucho cuidado en este dato. ¿Cómo nosotros normalmente manejamos el nitrógeno ureico? Lo manejamos principalmente en miligramos por decilitro. Esa es como la norma en la mayor parte de laboratorios de nuestro país. O sea, pero si fueran a otro país, la pueden aplicar si los datos que le está ofreciendo el laboratorio es en milimoles. Y es lo mismo, ¿verdad? Las mismas escalas, 1 a 1. Aquí está incluso en este cuadrito, no solo les da el discernir si van a dejar a un paciente ingresado o lo van a mandar a su casa, sino que también le da un rango, ¿verdad? Un pronóstico de mortalidad a 30 días de su patología. En todos los pacientes, el CURB 65 debe de ser interpretado en conjunto con el juicio clínico, ¿verdad? Para que ustedes ayuden a decidan el mejor tratamiento que necesita, si va a ser ambulatorio o va a ser ingresado en el hospital. Acuérdense, un puntaje de 0 a 1 es un bajo riesgo de muerte y quizás es peor que lo ingresen porque puede adquirir otra patología nosocomial. Es mejor que sigan sus cuidados en casa. Un puntaje de 2 tiene un riesgo moderado y debe de considerarse un tratamiento hospitalario. Cuando los pacientes, por favor, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, no sé quién nos tiene abierto, por favor. César. Bueno, les decía entonces que pacientes con un puntaje de 3 o más son riesgos altos de muerte, deben ser revisados por un médico especialista, ya por medicina interna, ya no digamos los que tienen 4 o 5, que básicamente son los que se van a la UCI, ¿verdad? Y acuérdense que CURB 65 solo considera parámetros clínicos y en este caso el de laboratorio, que generalmente nos va a ayudar a decidir el tratamiento del paciente, ¿verdad? Aquí tenemos otra es la misma escala, la que estamos viendo, es la misma escala de CURB 65 que tienen ustedes ahí. Así que es solo para ponerles diferentes formatos. Vamos ahora a explorar sobre la escala o la escala pronóstica FINE, que es la misma PSI. Esta nos sirve para identificar también pacientes de bajo riesgo y es útil, muy útil porque estratifica de una forma más específica y mucho más amplia a los pacientes. Se llama escala de FINE porque fue propuesto por FINE y colaboradores quienes desarrollaron reglas de predicción de etapas clínicas para evaluar estos pacientes. En la escala FINE identificamos 3 grandes grupos de riesgo. Los de recomendación para un manejo ambulatorio, que sería un riesgo leve a moderado y que entrarían en una clase 1 y 2 de FINE. Los de recomendación de manejo inicialmente ambulatorio. Ojo con esto. Es decir, estos pacientes que nosotros vamos a mandar al hospital, pero los tenemos que estar reevaluando, eventualmente les vas a decir que lleguen al hospital a evaluación, por si se complicaran, los vas a ingresar inmediatamente. Esa sería la escala o la clase 3 de FINE.
Y de la otra recomendación o el otro grupo de riesgo es aquellos que necesitan inmediata referencia o necesitan inmediato ingreso hospitalario temprano o incluso hasta cuidados intensivos que correspondería eh, la escala 4 y 5 de Fine. Vamos a la siguiente. Fíjense cómo es la escala de Fine. Aquí quiero que le pongan atención, ¿verdad? Porque muy probablemente les voy a poner casos clínicos en los cuales ustedes van a tener que sacar los puntajes de los pacientes que ustedes reciben en la emergencia. Entonces, tienen que estar bien claros en cada uno de los puntajes y cada uno de los factores que incluye esta escala. En el caso del factor demográfico. El factor demográfico, la edad, el ser hombre, el ser mujer, el residir, por ejemplo, en una casa de ancianos, en un asilo. Fíjense bien, la edad le da el puntaje que corresponde. En el hombre le da en años, en la mujer le da en años -10. La edad en años que tenga la paciente -10. Supóngase que tenga el hombre 45 años, le vas a dar el puntaje de 45. La edad aquí va, ¿ver? Si es una mujer, le vas a dar la edad que tiene, pero le vas a quitar 10. Supóngase que tiene la misma mujer 45 años, no le vas a poner en la escala 45, sino 35 porque le vas a quitar 10. Reside o no en una casa de ancianos, le vas a poner la edad que tiene el paciente más 10. Pero si no reside, si vive en la casa con los hijos o viven solos, etcétera, pero no vive en un asilo, etcétera, o que es un lugar de riesgo, entonces no le pones ningún puntaje. El otro parámetro que considera la escala Fine es la enfermedad concomitante, es decir, si el paciente presenta alguna comorbilidad. Y aquí le vamos a ir dando en general a las comorbilidades que tenga el paciente, le vamos a ir dando puntajes. El paciente tiene algún tipo de cáncer y neumonía, le vas a dar 30 puntos. El paciente padece de una enfermedad hepática, una hepática como una hepatitis crónica, como una cirrosis, como una insuficiencia hepática comprobada, le vas a dar 20 puntos. Paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o ya está diagnosticado con algún cuadro de cualquier insuficiencia cardíaca conocida, le vas a dar 10 puntos. Algún antecedente de enfermedad cardiovascular, 10 puntos. Padece de alguna enfermedad renal, le vas a dar 10 puntos. El siguiente parámetro que considera Fine es en el examen físico. ¿Qué hemos encontrado al examen físico? Ustedes encuentran en el paciente un estado mental alterado, le vas a dar 20 puntos. Y ya vas haciendo la suma, ¿verdad? Por cada parte le vas a ir haciendo una suma, una suma. Si lo encuentras normal, te responde, no tiene un estado mental confuso, etcétera, no le pongas ningún puntaje. Si tiene una frecuencia respiratoria arriba de 30, le vas a dar 20. Si tiene una presión arterial sistólica menos de 90, le das 20. Si tiene una temperatura menor de 35 o mayor de 40, entonces le vas a dar 15. O sea que estén en un rango entre 35 y entre 40, más de 40 o menos de 35. Y un pulso un pulso o una frecuencia cardíaca lo podríamos tomar aquí. Mayor de 125 le das 10 puntos. Sigue sumando. En los exámenes de laboratorio le vas a tomar los gases arteriales y el pH que te reporten los gases arteriales sea menos de 7.35, el paciente esté entrando en una acidosis, le vas a dar 30. El nitrógeno ureico, que es la urea en sangre que dice aquí, que es el mismo que ya le has tomado para aplicarle CURB 65 o por allá, entonces le vas a dar, si es más de 30, 20 puntos. Le vas a tomar los electrolitos séricos, le vas a tomar sodio, cloro y potasio séricos. Y el sodio sérico, si te reporta menos de 130, es decir, el paciente está entrando en una hiponatremia, le vas a dar 20 puntos. La glucosa en sangre también se la vas a tomar y si esta es arriba o igual de 250 le vas a dar 10 puntos. Le vas a tomar evidentemente un hemograma y te vas a fijar en el hematócrito, entre otras cosas, y en el cual si es menor de 30% le das 10 puntos.
En los mismos gases arteriales, evalúas el PO2, vea la presión parcial de oxígeno, y si es menor de 60 le das 10 puntos. Y si el paciente en una placa de tórax tiene evidencia o signos radiológicos de derrame pleural, le vas a dar otros 10 puntos. Una vez tenés sumados todititos los puntos de cada una de las áreas, entonces vas a ubicarlo en esta escala. Por ejemplo, si el paciente al final te salieron en todo lo que le sumaste menos de 70 puntos, es una clase 1 y su riesgo es leve. Si tiene 70 puntos cabalitos, es una clase 2 y sigue siendo un riesgo leve. Eso significa que lo vas a mandar para su casa. Pero si el paciente ya anda entre 71 y 90 puntos, le vas a poner un riesgo moderado porque la clase según FIME es 3. Y una clase severa o 4 es aquella en la que el paciente nos ha dado 91 a 130 puntos. Extremo, pacientes que directito se van a la UCI porque su mortalidad es mayor del 10%. Es cuando tenemos riesgos o clase 5, que son riesgos extremos, tienen que derivarlos directamente a la UCI cuando su puntaje total es arriba de 130 puntos. ¿Cómo vas a usar? ¿Cómo vamos a usar? Aquí les traigo un algoritmo para que ustedes vean cómo vamos a usar las guías PSI o FINE, que son un poquito más largas. Tenemos un paciente con neumonía, tiene el paciente más de 50 años, ¿verdad? Si tiene pacientes más de 50 años, sí, ¿verdad? Lo vas a asignar a las clases 2 y 5 según el siguiente paso, ¿verdad? Lo vas a asignar a esta parte, les vas a tomar siempre las escalas. Si no tiene 50 años, vas a preguntar en sus antecedentes si hay historia de estas patologías y ya le vas tomando, ¿verdad? Les vas tomando todos los puntajes. Y si no tiene ninguna historia de ninguna enfermedad, de ninguna comorbilidad, preguntas si tiene alguna alteración como esta, ¿verdad? Alteración del nivel de conciencia, frecuencia cardíaca, respiratoria, las que habíamos hablado ahí en la escala. No tiene, entonces lo clasificas como clase 1 de una sola vez. Pero si ya el paciente tiene alguna cosita, como por ejemplo, alguna comorbilidad o alteración en los exámenes y en los datos del examen físico, ya va a ser clase 2 para allá. Eso es lo que te está diciendo esto. Pero al final tenés que ir sumándoles todos los datos que encuentres en el paciente. La escala PSI es una herramienta de ayuda, pero nunca, ojo con esto, solo es un apoyo para las decisiones que vamos a tomar. El juicio clínico del médico es lo que vale. Y pueden haber otros factores distintos a las variables predictoras que están en estas escalas que pueden hacer, como yo les explicaba, como estos casos de ancianos solos o que tienen algún otro riesgo, como pacientes con VIH o con otras inmunosupresiones o que estén con alguna farmacoterapia crónica. Entonces, el juicio clínico es fundamental. Lo que quiero dejarles bien claro es que el hecho que no aparezca como un factor criterio en estas herramientas no significa que no van a tomar una decisión fuera de lo que a lo mejor la herramienta te diga. ¿Qué es lo que quiero volver a decir con esto? Que a lo mejor al evaluarte la herramienta a ti te sale que lo tenés que mandar a tu casa, pero va a haber un juicio clínico, un juicio médico que te va a decir, no, yo mejor lo dejo. Entonces, esto es solamente una herramienta de apoyo y ayuda, pero no es lo que manda. Lo que manda es el juicio clínico del que esté revisando el paciente. Aspectos importantes que debemos tomar que no están incluidas aquí: el tipo de hospital que tenemos, las preferencias del enfermo, el deterioro de la situación funcional previa, es decir, si el paciente ha tenido, por ejemplo, antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas o una EPOC, por ejemplo, estos pacientes no podemos despacharlos porque probablemente se van a descompensar fácilmente, que tengan otras comorbilidades que no estén incluidas en el PCI, ¿verdad? Yo les decía, EPOC, asma, disfunciones cognitivas, pacientes con Parkinson, pacientes con
con Alzheimer, pacientes neurológicos crónicos degenerativos, más neumonía, hay que ingresarlos. ¿Qué vas a hacer con ellos fuera del hospital? Lo que va a hacer es que se va a descompensar porque estos pacientes de por sí ya tienen muy mal manejo de secreciones y lo que va a pasar es que se van a complicar en sus casas, lo van a llevar al siguiente día o a los 2 días y ya no le va a tocar un servicio de medicina interna, sino que lo que le va a tocar es una UCI. Otros con enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades neuromusculares, VIH, inmunosuprimidos, aquellos que son adictos a drogas, enfermedades psiquiátricas, presencia de enfermedades con inmunosupresión, por ejemplo. Y otra cosa importante, ¿a quién ingresar? ¿A quién ingresar a la UCI? Normalmente no serán ustedes, ¿verdad? Los que van a decidir esto, ya es el especialista, pero no es por eso mal que ustedes entiendan cuáles serían los criterios objetivos para identificar a aquellos pacientes que vamos a mandar directo a la UCI. Según la Asociación Americana del Tórax, es una neumonía adquirida en la comunidad grave, que ya más o menos hemos puesto los conceptos anteriormente, criterios de la escala de Kurb, ¿verdad? Que lleguen tipo 5, ¿verdad? Y clases 4 y 5 de la escala PSI o FINE. El flujograma de atención en un paciente, por ejemplo, con neumonía, les traía por ejemplo, un paciente llega con tos, con taquipnea, con fiebre. Descartemos siempre, ¿verdad? Un cuadro de infección respiratoria aguda. Aquel paciente con tos de menos de 15 días o de más de 15 días. Ojo, aquellos pacientes que tengan tos con más de 15 días, según el esquema nacional nuestro en El Salvador, se considera un paciente sintomático respiratorio. Les aconsejaría que fueran, bueno, yo cuando les dé la clase de TB, que es la próxima semana, ahí les voy a hablar de eso. Pero todo paciente con tos deben de preguntar el tiempo de evolución y esto es fundamental e indispensable porque no va a ser lo mismo y te va a ayudar a hacer diferenciales un paciente con tos de más de 2 semanas a un paciente con menos de 2 semanas de tos. Si es de más de 2 semanas y tiene más de 10 años, es considerado un sintomático respiratorio y debes descartar tuberculosis. Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Pero supongamos que el paciente no tiene 15 días, tiene menos de 15 días, vamos a evaluar su frecuencia respiratoria, en el examen físico presencia de tirajes intercostales o aleteo nasal, que son signos clínicos que evidencian grados leves o moderados de insuficiencia respiratoria, su edad, que sea mayor de 60, es mucho más de riesgo, presencia de comorbilidades, ¿verdad? Esto ya te va diciendo que puede ser una neumonía grave, pero si su frecuencia respiratoria no es más de 30, no tiene estertores, no tiene aleteo, no tiene signos de insuficiencia respiratoria, sigue siendo una neumonía, pero en una etapa leve. Entonces aquí lo referimos al hospital, en las leves le damos manejo ambulatorio, si mejora le das el alta, si no mejora lo reevalúas y probablemente lo tengas que ingresar. Aquí tenemos la escala FINE, ¿verdad? Otra vez, no me voy a detener en esto porque ya se las expliqué detenidamente hace un ratito y no se les olvide que las variables, las grandes variables, los grupos de variables que toma la escala FINE PSI son los aspectos demográficos, la comorbilidad, los hallazgos físicos y los hallazgos de laboratorio. Esas 4 cosas le va dando a cada cosa un puntaje, lo sumas y ya lo clasificas en una cierta categoría. No me voy a detener, es la misma escala, solo que se las he puesto un poquito más grande. ¿Y cómo podríamos evaluar cada una de las escalas, una frente a otra? La Curve 65 versus PSI. Bueno, la PSI va a requerir variables fácilmente disponibles, ¿verdad? En el servicio de emergencias, ustedes tienen que echar mano de todo lo que encuentren. Los exámenes de laboratorio no son complicados, los dan rápidamente, solo que emplea más de 20 ítems divididos en las 4 categorías que ya les mencionaba. Y también implica un cálculo matemático certero, ¿verdad? Si no pueden sumar o no andan calculadora, pueden equivocarse, ¿verdad? Para que tengamos una buena y una correcta estratificación. Es decir, que la PSI implica como personal de salud un poquito más de celeridad.
Frente al anterior, el CUR 65 entonces es más fácil de aplicar. No ha sido bien validado, ¿verdad? Algunos grupos, incluso clínicos, algunos grupos de expertos no le dan mucha validez, pero aunque no lo crean, sigue siendo vigente todavía. Lo que hacemos generalmente es aplicar, sobre todo si el paciente anda por los 65 años, siempre aplicamos la escala CURB, ¿verdad? Porque es la más fácil, la más rápida que tenemos, y luego siempre volvemos a aplicarle la escala PSI. Acuérdense que hay ciertos factores de la escala CURB 65 que ya los tenemos, que los toma también PSI, como la presión, ¿verdad? Como el nitrógeno ureico, ¿verdad? La edad, etcétera. Entonces, nos sirve mucho también. La Sociedad Americana del Tórax, ¿verdad? Y la EDSA también recomienda el empleo de CURB 65 porque es fácil la aplicación y el empleo, ¿verdad? Porque también te ayuda fácilmente a determinar la gravedad del paciente y a evitar pues que fallezcan. La probabilidad de fallecimiento te la da de una vez su gravedad y entonces evitas las mortalidades por neumonía. Ya teniendo aparte esto, vamos a hablar un poco de los criterios clínicos, ya no con el tema necesariamente de las escalas pronósticas, sino que ya la mera clínica, lo que tú vas a hacer en el diagnóstico de un paciente con neumonía. ¿Cuáles son los signos y síntomas de infección respiratoria aguda baja? ¿Verdad? Siempre no se les olvide un paciente con una síntoma respiratorio, lo primerito que tienen que hacer es diferenciar, discernir que sea una infección respiratoria alta o baja. Si estamos hablando de neumonía, es una respiratoria baja, entonces, ¿cuáles serían los signos y síntomas más comunes que podemos encontrar? Una tos generalmente productiva con una expectoración purulenta, disnea, dolor preurítico o dolor, como les decía, en punta de costado, alteraciones en el examen físico del tórax pulmonar y signos de consolidación pulmonar. También los pacientes pueden tener la presencia de signos y síntomas sistémicos como fiebre arriba de 38, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgias, confusión mental. En el hemograma vamos a encontrar leucocitos aumentados arriba de 12,000. Sabemos que anda la normalidad entre 6,000 a 10,000 entre la mayoría de los laboratorios, pero cuando ya tenemos leucocitosis, que significa leucocitos aumentados en un hemograma arriba de 12,000, eso también puede acompañar. Importantísimo en un paciente con neumonía, no poder despachar, aunque lo vayas a despachar a su casa, a todo paciente con, con una sospecha de neumonía, tenés que hacerle una placa de tórax PA. No se les olvide, tienen que poner en la indicación en la hojita y en la emergencia, es una RX de tórax PA. Y esta nos va a permitir encontrar hallazgos radiológicos importantes. En el caso de las neumonías, tenemos tres grandes patrones radiológicos que podemos encontrar. Un patrón de infiltrados alveolares, un patrón de infiltrados intersticiales segmentarios y lo más común es encontrar patrones de consolidación que se dan más frecuentemente en las bases pulmonares. ¿Qué significa cada uno de estos grupos de hallazgos radiológicos? En el caso de un patrón alveolar, vamos a encontrar radiopacidad heterogénea en moteado de algodón, eso se llama la consolidación. Broncograma aéreo, que es toda, ¿verdad? Las partes, encontrás todos los bronquios y los bronquiolos bien definidos en la placa. El signo de la silueta. A nivel intersticial podemos encontrar aumento de tramas vasculares, engrosamientos peribronquiales, cierto grado de hiperareación del pulmón no afectado y puede presentar signos también de atelectasia. A nivel del patrón radiológico alveolar, ya vamos a encontrar, ¿verdad? Consolidaciones, broncogramas aéreos y el signo de la silueta. Otra vez el intersticial, ¿verdad? Les vuelvo a poner aquí por separado. Y aquí tenemos, por ejemplo, un patrón alveolar, ¿vea? Signos de consolidación se ven bastante, ¿verdad? Intersticialmente, implica inflamación, ¿verdad? Todo este moteado que ven, todas estas líneas que ven en el paciente. Y aquí tenemos estas partes chelitas que son áreas de consolidación. Fíjense que bien interesante, porque aquí, por ejemplo, en esta placa de tórax, el paciente tiene áreas de consolidación en el lóbulo medio. No es como lo más común en zonas de neumonía,
pero en este caso este paciente ahí lo tiene, ¿verdad? Y toda esta trama que ven aquí, que son todos los bronquios, implica un patrón, ¿verdad? También alveolar y un poquito intersticial también, es normal. Y en este lado, es decir, en esta parte donde tiene la afectación el paciente, en el pulmón derecho, ¿verdad? Su pulmón izquierdo está normal, ¿verdad? Incluso cuando hablábamos de hiperareación, implican que los espacios intercostales estén amplios porque el paciente con el otro pulmón está haciendo más esfuerzo para poder compensar su intercambio gaseoso. Aquí tenemos otra placa de tórax. Les traigo esta placa de tórax, ¿verdad? Con condensaciones pulmonares en la base izquierda, ¿verdad? Miren, aquí tienen toda esta parte chelita, que eso es una condensación pulmonar. No nos deja, como es en el lado izquierdo, nos borra completamente, no podemos ver la silueta cardíaca, ¿verdad? Esto también por aquí borramos todo el contorno, ¿verdad? Y también encontramos aquí, miren, en una placa lateral, casi siempre cuando tengamos sospechas de neumonía, lo ideal siempre es mandar no solo una placa PA de tórax, sino también una lateral, sobre todo donde ustedes vean ya que tiene la afectación, ¿verdad? Aquí tiene la parte lateral izquierda, que es la que está afectada, y van a encontrar el signo de la silueta. Si ustedes se fijan bien, los bordes bien definidos, donde está la consolidación pulmonar. ¿Y para qué también nos va a servir una placa de tórax lateral? Nos va a servir para descartar derrames pleurales. Los factores de riesgo asociados, ¿verdad? La evolución clínica es bastante parecido a los que tomamos en cuenta en las escalas pronósticas, la confusión, hipotermias, comorbilidades, sistólicas menores de 90, diastólicas mayores de 60, frecuencias respiratorias más de 30. Ya estos factores son importantes, ya te está diciendo que el paciente está bien descompensado y estos pacientes no se pueden despachar, hay que ingresarlos. Otros aspectos también, las sospechas de broncoaspiración, que no pueda el paciente comer, es decir, que haya imposibilidad al tratamiento oral, ya sea por sí mismo, que no pueda comer, no quiera comer, o porque la tos no permite que el paciente ingiera alimentos, o cuando el paciente está en un estado de tal decadencia que no coma más. Y de favorables factores sociales, como los que les ponía el ejemplo anteriores, focos sépticos periféricos y signos de sepsis. Los exámenes de laboratorio que vamos a tomar en cuenta en un paciente en quien sospechamos neumonía, siempre le van a mandar un hemograma, le tienen que mandar el BUN, que es lo mismo que nitrógeno ureico. ¿Por qué? Porque lo va a servir como una parte, una variable para el CURB 65 y también para FINE. Le van a mandar la creatinina sérica, la glucosa en sangre, no el hemoglucotest del dedito, sino que le vas a mandar la glucosa central, le vas a mandar, le tenés que hacer evidentemente a todo paciente gases arteriales para que te des cuenta si el paciente tiene algún grado de insuficiencia respiratoria. Y este es un consejo de oro que ojalá nunca se les vaya a olvidar. Uno de los exámenes de laboratorio que no deben dejar de tomar nunca en un paciente sospechoso de neumonía es la PCR o proteína C reactiva, que ahora la PCR con el tema de las infecciones respiratorias por COVID ha tomado una gran relevancia. ¿Por qué? Lo que te está indicando el PCR es un examen que te indica que hay un proceso inflamatorio activo, ¿verdad? Claro, ahora con el tema de COVID, como les decía, ya la PCR casi es de cajón, pero antes no todo el mundo dejaba PCR y las PCR son fundamentales para poder hacer un buen diagnóstico que te complemente los exámenes a tu diagnóstico, tu sospecha. Los electrolitos séricos, no se les olvide, sodio, potasio y cloro te van a servir los valores para aplicar las escalas y también te van a permitir evaluar si el paciente está deshidratado o en una alteración hidroelectrolítica que tengas que corregir también en ese momento. Le vas a realizar oximetría de pulso, hoy todo el mundo le realizan oximetría de pulso, entonces le pones en el dedito y ves cuánto está saturando de oxígeno el paciente.
En cuanto a las pruebas de gabinete, bueno, saben ustedes que la prueba de gabinete mandatoria en un paciente sospechoso de neumonía es la placa de tórax PA. Ya les dije yo que lo ideal es también, si encontrás alguna alteración que no te guste en esa placa, mándale también una lateral del lado donde esté afectado. Y es bastante, tiene mucha especificidad, mucha sensibilidad, sobre todo en todos los pacientes que presenten estos 4 signos. Fíjense, fiebre, tos, expectoración y estertores, estos pacientes siempre hay que mandarles una placa. Tiene una sensibilidad de más del 92%, ¿verdad? En cuanto a que te sella diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son las imágenes principales radiológicas? Bueno, ya hablábamos, consolidaciones lobares, multilobares porque pueden haber en varias áreas, bronconeumonías e infiltrados intersticiales. Del tratamiento, yo les traía aquí un poquito de unas guías que encontré, un tratamiento que bastante se acerca a lo que nosotros manejamos en cuanto al paciente con neumonía, ya sea de forma ambulatoria como de forma intrahospitalaria. No me voy a detener en esto porque la materia no es de farmacología y deberían de darle en fármaco a ustedes el manejo que se hace, ¿verdad? En pacientes con neumonía de acuerdo al nivel de atención que tenga en UCI, en un servicio o de forma ambulatoria o si tiene dependiendo algunos factores de riesgo, etcétera. Entonces, aquí voy a terminar. Yo les traía un poquito para que leyeran, ¿verdad? Qué es lo que nosotros manejamos en cuanto al paciente ingresado también y el tratamiento también no farmacológico. Si el paciente, por ejemplo, está ingresado o no está ingresado, también algunos tipos de manejos complementarios que podemos hacer en casa o que se le tienen que hacer a nivel hospitalario. Conceptos importantes que deben manejar, esto los maneja el Ministerio de Salud para el paciente que es un caso para el MinSal, que es un caso sospechoso de neumonía. Es aquel que tiene una enfermedad respiratoria aguda febril con tos productiva, dificultad respiratoria, taquipnea y por lo menos 2 o más de los siguientes signos. Una limitación en la entrada de aire, matidez en el examen físico pulmonar y crepitantes o estertores crepitantes en el examen físico pulmonar. Miren lo interesante. Debe de ser febril, tos productiva, dificultad respiratoria, taquipnea y 2 o más de estos signos. Un caso confirmado de neumonía a nivel radiológico es un caso sospechoso de neumonía, como veíamos allá anteriormente, con una radiología que muestra infiltrados lobares o segmentarios o incluso hasta derrames pleurales. Y un caso confirmado por etiología es aquel caso sospechoso de neumonía que ha detectado que se le han detectado virus respiratorios en un hisopado faríngeo. En este caso es como el que hacemos con COVID, ¿verdad? Antes no lo hacíamos para COVID, lo hacíamos para otros microorganismos o hemos aislado la bacteria de secreciones bronquiales o a través de una toracocentesis o de hemocultivo. Muchas gracias. Hasta aquí he dejado. No se me vayan porque vamos con la siguiente clase. Hasta aquí tenemos ya la clase de neumonía. Voy a compartir ahorita la siguiente clase. Voy a compartir la de absceso pulmonar. Y al final voy a dedicarme al tema de las preguntas. Vamos con la siguiente parte. Me voy a apurar un poquito porque ya nos queda unos 15 minutos más o menos, pero voy a tratar de apurarme. Si no, voy a dejarles, se salen de la clase y voy a terminar de grabarla yo para ustedes, pero me gustaría explicarles una clase que es bastante interesante, como es el absceso pulmonar. El absceso pulmonar es un área localizada de supuración y cavitación en el pulmón que suele medir más de 2 centímetros. Tiene paredes propias, tiene niveles hidroaéreos en comunicación generalmente con un bronquio adyacente. Es el resultado de una necrosis y una cavitación del pulmón después de una infección microbiana. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Lo más común es que sean únicos, pero podemos encontrar abscesos múltiples. En general, el absceso de pulmón es una infección pulmonar supurada
que va a provocar destrucción del parénquima pulmonar, generalmente con presencia de niveles hidroaéreos. Ojo con esto, para que sea un absceso pulmonar, debe de tener presente a nivel radiológico niveles hidroaéreos. La formación de múltiples abscesos de menor tamaño generalmente se toma como una patología llamada neumonía necrotizante. Y ambos, tanto la neumonía necrotizante, que son pequeños abscesos más pequeñitos, pero múltiples en todo el parénquima pulmonar, como un absceso único, generalmente son manifestaciones de un mismo proceso patológico. De características del absceso pulmonar, podemos hablar que la localización más frecuente anatómica de los abscesos pulmonares son los segmentos inferiores. En este caso, las partes superiores de lóbulos inferiores o las partes posteriores de los lóbulos superiores. Y es más frecuente en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo. El tamaño debe de medir, para que sea un absceso, más de 2 centímetros. ¿Por qué debe de medir? ¿Por qué lo digo así? Porque uno de los principales diagnósticos radiológicos diferenciales de un absceso pulmonar es las cavitaciones pulmonares, por ejemplo, por TB. Entonces, en este caso, un absceso debe de medir más de 2 centímetros. Y la cantidad de cavitaciones generalmente es una sola cavitación, no tiene varias en ellos. La etiología, ¿cómo vamos a hablar? La etiología es principalmente bacteriana, ¿verdad? Pueden haber otros, pero principalmente bacteriana, anaerobios o aerobios, y entre estos gram negativos y gram positivos. Entre los anaerobios gram negativos tenemos la Prevotella, el Fusobacterium, el Bacterium fragilis, y los anaerobios gram positivos, el Peptostreptococcus, el Streptococcus perdón, no sé qué les dice aquí. Espérenme. Les decía entonces los microorganismos anaerobios positivos. Si ustedes se fijan, son bacterias bastante atípicas, bastante raras. No son las bacterias comunes que nosotros veíamos en una neumonía, por ejemplo. Ya les voy a explicar por qué. Aerobios gram negativos tenemos el Haemophilus influenza, enterobacterias, pseudomonas y Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans como gram positivos aerobios. La etiología, entonces decíamos, los principales más implicados en la etiología de un absceso pulmonar son las bacterias anaerobias, generalmente cuando se producen por broncoaspiración y en pacientes inmunocomprometidos. La mayoría generalmente son polimicrobianas, pero por lo menos en promedio hay 2 o 3 incluso microorganismos que pueden causar el absceso. Las más comunes ya les había mencionado: Fusobacterium, Bacteroides, Streptococcus, Prevotella melanigocénica, también son importantes. Las aerobias, bueno, ya les mencionaba un poquito en el cuadrito, aquí les traía otras, ¿verdad? El Staphylococcus aureus, el Piógenes, neumonía, Klebsiella, Haemophilus influenza. Y en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, como aquellos pacientes que tienen cáncer, que tienen trasplantes, que son corticodependientes a altas dosis, el espectro microbiano también se amplía, ¿verdad? Aquí podemos incluso tener presencia de pseudomonas, otros gérmenes oportunistas que no se escuchan mucho, pero que por eso son oportunistas, porque aprovechan que el paciente está en una inmunodepresión, como Aspergillus, Nocardias, Actinomyces y Mycobacterias o Cryptococcus, que se da bien frecuente en pacientes, por ejemplo, con VIH. En la literatura, bueno, se han descrito diferentes patógenos no bacterianos, ¿verdad? Por ejemplo, parásitos, hongos y otras micobacterias que no son los más comunes, pero que también podrían llegar a causar abscesos pulmonares. Como les digo, la norma o lo más frecuente es que sean de origen bacteriano, pero también parásitos, hongos y algunos tipos de micobacterias también pueden ser causantes de absceso. Parásitos como el Paragonimus westermani o la Entamoeba histolítica pueden ser causantes de abscesos pulmonares. Hongos como Aspergillus, Optitococcus o Histoplasma, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y Mycobacterium tuberculosis, que puede estar y hay una frecuencia bastante interesante entre la presencia de TB pulmonar y
y la presencia de absceso. La clasificación, miren, aquí tenemos, ¿verdad? Mide obviamente más de 2 centímetros unas paredes y estos chelitos que ustedes le ven ahí son los niveles hidroaéreos, ¿verdad? Que tiene. Pero ya vamos a hablar más adelante. Podemos tener diversos criterios para clasificar los abscesos pulmonares. De acuerdo al tiempo de evolución, los abscesos pulmonares se pueden dividir en agudos y abscesos pulmonares crónicos. ¿Cuándo son agudos? Cuando el tiempo de evolución es de 4 a 6 semanas y crónico cuando el tiempo es mayor de 6 semanas. De acuerdo a su etiología y a las condiciones asociadas, se pueden dividir en primarios y en secundarios. Primarios es que el paciente ha desarrollado un absceso pulmonar sin haber tenido una patología respiratoria de ningún tipo, es decir, estaba previamente sano. Secundarios es cuando se desarrollan en presencia de lesiones pulmonares subyacentes como obstrucciones bronquiales, inmunosupresión, bronquiectasias o diseminaciones extrapulmonares. De acuerdo a su mecanismo de diseminación, también podemos clasificar a los abscesos en broncógenos y hematógenos. Broncógenos son los que se producen por aspiración, son de los más comunes, obstrucciones bronquiales o malformaciones congénitas, mientras que los abscesos pulmonares hematógenos son producidos por diseminaciones hematógenas del agente infeccioso. Según el agente patógeno, podemos encontrar abscesos pulmonares por bacterias anaeróbicas, por hongos, bacilo gram negativo, ya hablábamos anteriormente. Y otras clasificaciones también los ponen y los van a encontrar como abscesos pulmonares pútridos o abscesos pulmonares inespecíficos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de abscesos pulmonares pútridos? Son aquellos abscesos en los que no se aísla ningún patógeno sospechoso en el esputo y se presume que la mayor parte de los cuadros se debe a bacterias anaerobias. Y aquellos abscesos pulmonares inespecíficos es un término que se aplica a aquellos abscesos pulmonares causados por bacterias anaerobias, pero se caracterizan por olores desagradables y que están muy presentes y distintos, ¿verdad? Del aliento, el esputo o el líquido del empiema, ¿verdad? Entonces, por otro lado, se le siente el mal olor, ¿verdad? A estos abscesos, pero son ejemplos de términos que pueden ustedes encontrar. Cuando tenemos condiciones asociadas, ya decíamos, podemos tener abscesos primarios o secundarios. Pacientes primarios son los propensos a aspiración, estaban sanos, no tenían ninguna otra patología y de repente desarrollaron el absceso. Secundarios ya presentan una patología asociada como enfisema, neoplasia, bronquiectasias o enfermedades sistémicas que puedan volverlos comprometidos en su sistema inmunológico como VIH o trasplante de órganos. Anatomopatológicamente se pueden clasificar los abscesos como piógenos y pútridos, que ya los mencionábamos algunos, y esclerosos, que también se le llama como abscesos pioesclerosis de Coquelet, que también ese es el término que se utiliza, que es un absceso pulmonar crónico, a pesar de que haya múltiples terapias endovenosas, no le pega ninguna, ahí tiene el absceso y la manifestación clínica más frecuente es estos pacientes el hemoptisis. Vive tosiendo con sangre a cada rato y por más que le des lo que le des, no se cura. Estos se llaman abscesos esclerosos. Hablando de los abscesos piógenos, los abscesos pulmonares piógenos son aquellos que se caracterizan por una ausencia inicial de fetidez en la expectoración. Generalmente son monomicrobianos, generalmente solamente un estreptococo, un enterococo, un neumococo, algunas veces solo es un agente, tienen una evolución espontánea hacia la curación o algunas veces podemos ayudarles con un poquito de antibióticos, pero no necesitan un manejo tan grande y que generalmente resuelven muy bien. Los abscesos pulmonares piógenos podemos tener de diferentes tipos. Los podemos dividir en sépticos, neumónicos y bronconeumónicos. ¿Cuáles son los sépticos? Que quizás estos sí son un poquito más complejos porque se van a originar por un infarto creado por una obliteración vascular, es decir, un vaso se tapó y no hubo irrigación sanguínea y hay un émbolo séptico que al final te viene a causar esta necrosis en esa localidad del parénquima. Entonces hay un proceso inflamatorio desencadenado
por un germen que traía, ¿verdad? A nivel vascular, se obliteró y se quedó ahí detenido y te formó un émbolo séptico. Los abscesos neumónicos son aquellos asociados a neumonías neumocóxicas y se caracterizan por la destrucción de tabiques alveolares e interlobulillares, y esto al final genera una gran colección purulenta en su interior. Estos son los clásicos y son bien comunes estos abscesos neumónicos porque estos se vuelven una complicación de las neumonías, como hablábamos anteriormente. Aquel paciente que tiene una neumonía y una de las complicaciones viene siendo la realización de un absceso pulmonar. Estos se vuelven abscesos neumónicos. Abscesos pulmonares bronconeumónicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Ya incluye no solo, incluye otra estructura anatómica. Son normalmente causados por agentes piógenos como estreptos, estafilos, enterococos, y normalmente están siendo creados secundariamente a bronquioalveolitis, están centrados por un bronquio, son de pequeño volumen y pueden incluso ser múltiples. A nivel fisiopatológico, ¿cómo es que se llega a formar? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la realización de un absceso pulmonar? Debemos saber que más del 93% de los abscesos pulmonares son consecuencias de aspiración de las bacterias que ya tenemos nosotras, tanto en la naso como en la orofaringe. Repito, un absceso pulmonar espontáneo es bien difícil que se cree. Generalmente debemos ya tener la presencia de bacterias en otra área respiratoria, generalmente las vías respiratorias superiores, y de ahí van a pasar los microorganismos hacia las vías inferiores, llegando a crear un absceso. La más común forma de poder nosotros adquirir un absceso es a través de la broncoaspiración, pero vamos a hablar después de eso. El proceso entonces se va a hallar favorecido, como hablábamos también en la neumonía anteriormente, por un montón de situaciones que van a interrumpir o van a interferir con los mecanismos fisiológicos de aclaramiento de secreciones del árbol traqueobronquial. Estos mecanismos de aclaramiento de secreciones del árbol traqueobronquial se van a ver alterados, y eso va a facilitar la entrada de los microorganismos hacia las vías aéreas inferiores. ¿Qué tipo de situaciones pueden interferir con el mecanismo de aclaramiento de secreciones? Procesos de disfagia, enfermedades de la boca, de la laringe, de la faringe, alteraciones a nivel de la conciencia. Por ejemplo, cuando tenés procesos anestésicos, no le has dicho al anestesista que te echaste un café, que te echaste una galleta antes, puedes broncoaspirar y eso te va a causar, puede llegar a causar un absceso. Drogas posteriores también a cuadros de accidentes cerebrovasculares, alcohólicos también pueden tener mal manejo de este aclaramiento de secreciones. Y también acuérdense que personas sanas, aunque no tengan estos factores de riesgo, pudieran presentar grados de broncoaspiración durante el sueño, ¿verdad? Generalmente muy pocos van a presentar abscesos pulmonares, ¿verdad? Pero pudiera haber alguna pequeña alteración en sus mecanismos de defensa. Lo ideal es que tengas tu respuesta inmunológica adecuada, por si acaso, pues tú tragas, vea, y aspiras algún grado de microorganismos, la mayoría no va a ser abscesos, pero sí en otras situaciones los pueden lograr. ¿Cuáles serían entonces los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la formación de un absceso pulmonar? Bueno, el primer paso, como les decía, es la inoculación en la vía aérea subinferior de un microorganismo que venga normalmente de la boca o de la nariz, ¿verdad? Pero generalmente de la boca, que tenga un importante efecto tóxico e inflamatorio, que haya un deterioro de los mecanismos de protección de la vía aérea inferior, como por ejemplo alteraciones en el cierre de la glotis, alteraciones en el reflejo tussígeno, alteraciones en la aclaración mucociliar, que permitan que estos microorganismos puedan llegar hasta ahí y asentarse y hacer todo lo que tienen que hacer. Bacterias habituales de la flora orofaringia van a aumentar en determinadas situaciones, ¿verdad? Nosotros de por sí, ustedes lo saben, tenemos una flora bucal normal, ¿verdad? Pero esta flora puede aumentar y volverse patógena en situaciones, por ejemplo, de mala higiene bucodental, ¿verdad? Que esto, unido al deterioro de los mecanismos de defensa, van a potenciar la presencia de
infecciones de tipo localizadas como lo es el absceso. Otra cosa es cuando te han manipulado o te has realizado algún tipo de procedimiento odontológico y que se haya manipulado bacterias a nivel de la boca y no te hayan dado el odontólogo tal vez un manejo preventivo antibiótico, o cuando tú tienes alguna alteración también odontológica como caries o abscesos y no los has tratado. Una vez aspiramos, entonces, el microorganismo se va a producir una neumonitis importante tanto en el árbol bronquial como en el parénquima pulmonar. Y esto va a originar la liberación de citocinas inflamatorias como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8. Más o menos aquí va a estar pasando todo este rollo y aproximadamente 1 a 2 semanas después, esta neumonitis va a progresar a una necrosis tisular. Es decir, no solo va a haber una inflamación del parénquima localmente ahí, sino que va a empezar a matar, ¿verdad? A drenar toda esta parte del tejido parenquimatoso al volverlo una necrosis tisular y vamos a observar entonces fragmentos de tejido necrótico dentro de una cavidad. Se va a ir formando la cavidad por isquemia secundaria, trombosis de la arteria pulmonar adyacente o porque las mismas toxinas bacterianas han dañado directamente el tejido o generalmente por ambos mecanismos. La evolución del absceso, generalmente el absceso puede mantenerse ahí localizado, pero también puede complicarse con lo que llamamos un empiema, es decir, una infección ya en el espacio pleural. Pasa no solo del parénquima, miren, estamos, digamos, en el parénquima y luego va a dañar, ¿verdad? Ya la pleura y puede pasar esta extensión directa de la secreción que tenemos en el absceso hacia la parte pleural, ¿verdad? Y creamos lo que se llama una fístula broncopleural a través del absceso. Las vías de diseminación, ¿cómo podemos adquirir nosotros un absceso pulmonar? Postneumónico, lo hablábamos anteriormente, posterior a un cuadro de neumonía, por diseminación hematógena, por extensión directa y por contaminación. La localización del absceso pulmonar, generalmente en el caso del tipo de adquisición del absceso, por ejemplo, si es por aspiración, generalmente se van a localizar en el segmento posterior del lóbulo superior y en el segmento apical del lóbulo inferior. Si es vía hematógena, vamos a tener múltiples y pequeños abscesos en el lóbulo inferior. Si es por una obstrucción bronquial, podemos encontrarlo en el lóbulo medio y en la língula y también por continuidad dependiendo de la zona. La historia clínica sigue siendo fundamental para el diagnóstico, aunque insisto, el diagnóstico que sella el absceso pulmonar es radiológico. No podemos hacer solo diagnóstico a la clínica, ahí sí que la parte del examen de gabinete apoya un montón. Con esto no les estoy diciendo de que se vuele la historia y que de una vez le manden una placa porque ustedes van a decidir tomarle una placa al paciente gracias a la historia clínica que le han hecho. Es importante la anamnesis, el recuento exhaustivo de antecedentes. ¿Por qué? Porque esto no es una enfermedad tan aguda. Generalmente viene a dar hasta 4 semanas posteriores a un evento. Entonces, debemos de tener claro sobre todo también los antecedentes como infecciones de parénquimas pulmonares previas, focos sépticos a distancia, focos sépticos contiguos o manejos quirúrgicos de algunas vías respiratorias altas. Por ejemplo, el paciente con antecedentes de una infección de parénquima pulmonar. Importante preguntar, aunque en ese momento el paciente ya esté, entre comillas, curado de esa infección, puede haberle quedado la secuela de un absceso. ¿Cuáles? Por ejemplo, neumonía, bronconeumonías, neoplasias pulmonares también abscedadas, neumonitis por microaspiraciones fisiológicas nocturnas procedentes de pacientes que tienen alguna alteración dental o una sepsis bucal y te estás tragando los microorganismos, van a llegar a nivel del pulmón y te van a causar un absceso. Otros también es cuando tengamos la historia de bronconeumonías por aspiraciones de cuerpo extraño o por restos alimentarios en un paciente inconsciente. Esto suele pasar en pacientes, por ejemplo, alcohólicos. Duermen, ¿verdad? Se vuelven casi inconscientes por el tema del alcoholismo, han comido y cuando quieren vomitar no pueden vomitar porque están en un estado que no les permite
vomitar adecuadamente y entonces el vómito se lo tragan. Entonces al tragarse van a hacer una broncoaspiración y esta broncoaspiración lleva bacterias, va a llegar a alojarse al pulmón y va a terminar en un absceso. Cuadros de epilepsia en los cuales el paciente han tenido también cuadros de broncoaspiración, accidentes cerebrovasculares o en cuadros de anestesia, que por eso es bien importante ser sincero con el médico anestesista. Si te vas a poner en un procedimiento quirúrgico, te vas a exponer, tenés que ser sincero y si de verdad, aunque sea un trago de agua has tomado, tenés que decírselo porque si no el paciente con la anestesia va a vomitar en sala de operaciones y luego vas a terminar en una UCI por un tema de bronconeumonía o aspirativa. En pacientes también en edades avanzadas con enfermedades sistémicas, respuestas inmunológicas malas también, ¿verdad? Es importante la historia. O pacientes que han tenido bronquiectasias también es importante. Focos sépticos como sepsis de las orofaringes, sinusitis o empiemas también, o focos sépticos por contigüidad como abscesos hepáticos y subcrénicos que vía, ¿verdad? Vía diafragma pueden llegar al parénquima pulmonar y llegar a causar un absceso. Y también algunas cirugías que puede haberse realizado el paciente de vías respiratorias altas o el uso de algunos mecanismos como ventiladores, ¿verdad? Nebulizaciones que no estén esterilizados los equipos y que vía aérea superior te ingresen las bacterias. Los periodos de evolución clínica del absceso pulmonar son básicamente tres, que podemos mencionar quizás un cuarto, lo mencionaba más adelante. La etapa prevómica o etapa inicial, la etapa de apertura o vómica y una etapa supurante. La etapa inicial o prevómica es cuando estamos ante un cuadro moderado, a veces un poco inespecífico, se caracteriza por una neumopatía aguda, generalmente dura entre una semana, máximo tal vez 2, y los síntomas son generales, bastante inespecíficos, fiebre, escalofríos, anorexia, decaimiento, ¿verdad? Tos seca que puede incluso ser inicial, ¿verdad? Una tos seca, un poco de dolor en punta de costado, leve disnea, es decir, comienza la parte infecciosa, ¿verdad? Puede haber un poco de mal estado general del paciente, pero resulta que ya en la segunda semana, segunda y tercera semana más o menos del cuadro, ya tenemos una etapa de apertura o una etapa vómica en donde la tos generalmente que era seca al principio se vuelve productiva. Puede haber incluso expectoración hemoptoica, no necesariamente hemoptisis, pero ya poder tener expectoración con sangre, algunas áreas sanguíneas y el esputo, la cantidad del esputo va a aumentar. También suele ser purulento y muy fétido y frecuentemente la expectoración se va a presentar de forma aguda tras un acceso grande de tos, es muy abundante, puede estar acompañada de náuseas y se llama vómica porque es tanta la cantidad de esputo que expulsa el paciente que puede vomitar al mismo tiempo con la tos, ¿verdad? Y por eso se llama vómica. La etapa supurativa es cuando ya has tenido algún tipo de tratamiento en el paciente, pero no ha sido eficaz o el paciente no se ha tratado. Y generalmente esto ocurre cuando el paciente el absceso se rompe, perdón, y o se abre y entonces ya este contenido del absceso sale hacia el parénquima. Ya los pacientes están sépticos, sudorosos, febriles, con tos, expectoración maloliente, a veces pútrida, vea, como que fuera basura, ¿verdad? Se siente el olor a la expectoración del paciente y a veces incluso ya puede tener cuadros clásicos de hemoptisis, dolor torácico pleurales, estado general muy comprometido y halitosis marcada. También generalmente cuando se rompen ya van a contaminar la cavidad pleural, ya pueden causar un pioneumotórax o un empiema, ¿verdad? Y el examen físico ya hay no solo signos de clásicos de absceso, sino signos de consolidación pulmonar a la par del mismo absceso. La presentación del clínica, como decíamos, es un poco indolente, subaguda, pero es progresiva. Los pacientes pueden presentar pérdida de peso, malestar general, tos con expectoración mucopurulenta, generalmente es maloliente, hay fiebre, hay diaforesis principalmente nocturna y muy abundante y pueden haber otra sintomatología o algunos signos como de anemia,
disneas en grados variables, dolor torácico pleurítico, expectoración hemoptoica. La fetidez del esputo es algo que les debe llamar muchísimo la atención. El mismo paciente te lo puede decir, ¿verdad? Es un olor bastante severo, bastante maloliente y esto no suele pasar en otras infecciones respiratorias con expectoración. Y en la ocultación podríamos tener hasta estertores y soplos tubáricos. Las manifestaciones clínicas por etapas rápidamente se las había resumido aquí. La etapa prebómica son a 1 a 3 días posaspiración, generalmente fiebre y escalofríos, tos posteriormente se vuelve productiva, dolor pleurítico, placa de tórax, podemos ver densidades homogéneas, pero no tan claro a veces el exceso. En las etapas de supuración, fiebres altas, disnea, expectoración rumbosa es aquellos que hacen mucho ruido, ¿verdad? Cuando toses y tú se oye, ¿verdad? Que tiene gran cantidad de secreciones pulmonares. Puede ya haber anorexia, ya no come el paciente, mucha diaforesis, principalmente nocturna, y un aspecto intoxicado del paciente. A nivel vómico, en la etapa vómica, ya hay un aumento, va aumentando la expectoración, el esputo se vuelve maloliente, ya podemos tener niveles hidroaéreos claros en una placa de tórax e incluso hemoptisis. Posvómica, bueno, disminución de la fiebre, ¿verdad? Que esta ya es la parte ya supurativa, inicio de malestar general, anemia, pérdida de peso importante. Y estas son las mismas que habíamos hablado. Los hallazgos clínicos un poco menos comunes, disnea, hemoptisis, casi todos los pacientes hacen ya al final de las etapas, ya cuando han pasado las 2 o 3 primeras etapas, debilidad, estertores durante la inspiración y disminución de los ruidos respiratorios o incluso áreas de matidez localizadas en los espacios pulmonares donde se encuentre el absceso. A nivel del diagnóstico diferencial, tenemos que siempre diferenciarlos de procesos infecciosos por bacterias anaerobias, aerobias o aquellas atípicas como micobacterias u hongos, obstrucciones bronquiales, neoplasias o cuerpos extraños, y también con cuadros metastásicos pulmonares, infartos pulmonares, nódulos o bulas infectadas. Este es casi lo mismo, es otra forma de explicar los diagnósticos diferenciales. Y en el examen físico de tórax, a la inspección vamos a tener movimientos respiratorios disminuidos a nivel de la palpación y vibraciones vocales disminuidas, o sea, un frémito táctil disminuido, y a la percusión matidez limitada en la zona donde está el absceso, y auscultatoriamente, ¿verdad? Un soplos cavitarios y estertores a la inspiración. En el diagnóstico, bueno, tenemos hemograma, un PCR que hay que mandar, una proteína C reactiva, siempre los electrolitos, casi los mismos que mandábamos en neumonía. Cultivos de esputo, esto siempre hay que mandarlo, y ojo con esto, y es un consejo también que tengo que dar. Cuando el paciente tiene grandes cantidades de secreciones, mándale el cultivo de esputo y mándale siempre la BK, que sería la prueba para la baciloscopía, que es para descartar tuberculosis. Ojo con esto, que aunque le saliera tuberculosis al paciente, pero hay presencia de absceso, podemos tener las dos cosas, ¿verdad? Pero es importante porque le vamos a dar primero manejo al absceso y después vamos a quedarnos meses tratando la TB. Entonces, siempre con estos pacientes, mándele como diferencial una baciloscopía para descartar que no haya a la par un cuadro tuberculoso. Hemocultivos son importantes, y en la placa de tórax vamos a tomar 3 proyecciones. PA, que es la que ya conocemos, lateral y oblicua. Radiológicamente, el absceso de pulmón, como lo que veíamos aquí, miren, este tiene 3. Abscesos de pulmones son, vamos a observar infiltrados pulmonares con cavidades, ¿verdad? Que están claramente definidas del resto del parénquima, ¿verdad? Generalmente vamos a ver, miren cómo estas lesiones pulmonares, que es una masa normalmente única, a veces múltiples, pero la mayor parte son únicas, cavitadas porque ves el hueco, ¿verdad? Con una consolidación parenquimatosa, pero una pared muy gruesa como esta. Los hallazgos habituales, así como este, ¿verdad? Es los niveles hidroaéreos bien claros, como esta parte que vemos y estoy señalando. Consolidaciones, ¿verdad? Aquí tiene una área, mire, adyacente de consolidación del parénquima. Bordes internos lisos, generalmente y son regulares, ¿verdad? Pero la mayor pueden haber irregulares en menos del 15%, pero estos sí están bien definidos, mire, bien, bien definidos. Y el espesor máximo de la pared anda entre 5 y 15 milímetros. Aquí tenemos otro, miren, muy definidos los espacios.
Aquí tenemos este que no está tan definido, pero aquí está el absceso en la parte oscura, pero está cubierto por todo el área de consolidación pulmonar. O sea, tiene la neumonía y tiene absceso. Aquí tenemos otro ya en las partes bien altas, ¿verdad? Lóbulos superiores del pulmón derecho, que es bastante raro, ¿verdad? Muy arriba, generalmente dan en zonas mediales, pero este está bien. Las paredes muy gruesas y muy delimitadas. Y aquí miren esta otra, ¿verdad? Aquí tenemos también, perdón, aquí está el otro absceso. Esta es otra parte que ya está telectásico el pulmón y por eso se ve así. Y aquí tenemos otros un poco no tan regulares. Y el TAC, en este caso, dejar TAC, bueno, sí nos puede servir, pero nosotros hacemos diagnóstico simple con una placa de tórax, como decíamos, PI lateral y oblicua, si no tenemos una buena resolución o sospechamos, no tenemos claridad dónde esté el absceso. El TAC podemos mandarlo, pero lo que nos va a dar el TAC es una mayor definición de la lesión. No puede servir para diferenciar lesiones de un CA, ¿verdad? De un cáncer o de una lesión neoplásica a nivel pulmonar. Y puede, pues, por eso les digo, normalmente el TAC nos sirve para diferenciar una masa tumoral de origen cancerígeno del absceso como tal. A nivel microbiológico es importante, debemos siempre, como les decía, dar y mandar el cultivo de esputo, mandar la baciloscopía. Es un poco complicado porque en el caso del cultivo, en el caso del diagnóstico microbiológico, casi siempre van a ir un poco contaminadas las muestras con lo que tengamos en la boca, pero nos ayuda, por ejemplo, si tenemos una TB, nos va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial o un diagnóstico concomitante al absceso. Podemos tomar, lo ideal es tomar las secreciones pulmonares a través de métodos como el aspirado transtraqueal, el aspirado con aguja transtorácica o con la fibrobroncoscopía, ¿verdad? Para evitar que tengamos secreciones contaminadas de la boca. En el caso de los hemocultivos, no son, se me los menciona la literatura, pero no dan muy buen pronóstico. La punción con aguja fina transtorácica sigue siendo un método, ¿verdad? También de diagnóstico, sobre todo para adquirir las secreciones. Utilizamos también mucho la broncoscopía, el cepillado, ¿verdad? O lavado broncoalveolar, que también nos sirve. Y la aspiración, pues, transtraqueal, que obtenemos muestras, ¿verdad? A través de la inserción de una aguja en la tráquea directamente, ¿verdad? Y agarramos las muestras. Y las que más comunes hacemos es la fibrobroncoscopía, en la cual metemos un broncoscopio, ¿verdad? Hasta llegar a los pulmones y aquí por dentro, ¿verdad? Dentro del examen podemos hacer un broncoaspirado, obtenemos secreciones, también podemos hacer un lavado broncoalveolar e incluso obtener biopsias pulmonares. Y el manejo, no me voy a detener mucho ahí, pero lo ideal y en todos los pacientes que presenten abscesos, lo mejor es ingresarlos. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente ya viene con un antecedente de una infección pulmonar primaria. Es decir, el paciente ya ha estado manejado con algún tipo normalmente de antibiótico o está con una comorbilidad como una TB. Entonces, lo ideal es manejarlo hospitalariamente. ¿Por qué? Porque en el hospital le van a dar antibióticos de más amplio espectro y generalmente de tipo endovenoso, ¿verdad? Entonces, el tipo de antibiótico-terapia que el paciente va a necesitar y exámenes como, por ejemplo, una fibrobroncoscopía no lo pueden hacer ambulatoriamente, tienen que ser en el hospital. Entonces, podemos tener combinaciones de aminopenicilinas, ¿verdad? Con, por ejemplo, con otros medicamentos o moxifloxacinos, ¿verdad? Que pueden funcionar, pero normalmente ya cuando estamos en el hospital usamos mucho la piperacilina con tazobactam o el imipenem, lo usamos muchísimo porque son los que ya hay más amplio espectro y no hay tanto efecto de resistencia en estos pacientes. Bueno,